La fragilidad de la línea entre la vida y la muerte suele ser muy delgada, ya que en un instante se nos puede arrebatar la primera, dejando este mundo. Mucho se cuenta sobre una vida después del más allá, reencarnaciones, vida eterna celestial o ascendencia espiritual. Sin embargo, nada está comprobado y lo único seguro en esta vida es la muerte. Las historias de la morgue suelen ser muy variadas, ya que son lugares espeluznantes, cuyo trabajo no puede ser desempeñado por cualquiera. Muchos tienen el estómago y el valor de poder laborar ahí, en un ambiente lleno de vibras y sensaciones pesadas por la misma naturaleza del giro. Y aunque existen muchísimas historias respecto a estos lugares, hay algunas que sé que te dejarán pensando mucho en ese oficio. Es por eso que esta noche te relataré una historia de terror en la morgue. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Estaba estudiando la carrera de médico forense en la universidad. Como es normal, después de varios semestres, me tocó hacer mis prácticas profesionales en el turno nocturno de una morgue. Al llegar mi primera noche, me recibió el director del hospital, el cual me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí se me hizo muy extraño, pues en esta ciencia se suele ser muy escépticos respecto a esos temas, así que no le hice mucho caso. En la primera semana que estuve ahí, mi compañero me dijo: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, ya que está comprobado que después del deceso, los cuerpos inertes pueden moverse como reflejos involuntarios e incluso suelen soltar gases. Es algo normal. Todo transcurría normal. Estaba a punto de guardar un cuerpo cuando de pronto vi que se encendió el foco rojo y a un costado yacía otro cuerpo. Me acerqué a moverlo del lugar cuando de la nada se sienta de un solo movimiento. Estaba recubierto con una sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, ya que me espanté muchísimo debido a que estaba tardando bastante ese reflejo involuntario. Así que lo intenté acostar de nuevo, pero empezó a hacer sonidos extraños, a lo cual pensé: este todavía está vivo. Y le grité a mi compañero para poder proporcionarle los primeros auxilios, a ver si podíamos salvarle, ya que probablemente había sido un caso de catalepsia. Mi compañero horrorizado me miró y me dijo: no, hermano, a este yo también le hice la autopsia en la tarde. No está vivo. Ahí sentí cómo se me congeló la sangre. ¿Cómo es esto posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, gritan, lloran, e incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. Ahora ya has tenido esta experiencia tú también. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Yo seguía sorprendido. ¿Pero por qué? Él me respondió: hay una teoría, no sé si lo creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera, de
la cual se sospecha que ella embrujaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y les decía con una tenebrosa voz que se iban a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, ya que después de que ella relatara dichas palabras al paciente, este tuvo un ataque al corazón y falleció. El hospital tomó cartas en el asunto y le internó en una casa para ancianos. Pero ella maldijo este hospital antes de irse. Dijo que todos los que murieran allí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa, acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio. Esta ocasión, trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo: ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome, pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esa morgue. No era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. Indudablemente, este relato es escalofriante y congela la sangre por completo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Te habrías terminado acostumbrando a los sucesos paranormales que abundaban en la morgue? ¿O hubieras salido corriendo también, muerto del susto? ¿Habrá sido realmente una maldición de la bruja lo que ocasiona todo esto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas, un autobús que recoge pasajeros sobre la carretera sufrió un accidente, muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces, se dice que dicho autobús, con el espíritu de los pasajeros y el chofer que lo abordaban, circula de noche, y hay de aquel que tenga el mal infortunio de toparse con él y subirse. Esta noche hablaremos sobre un relato de horror, el autobús fantasma. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Una noche como cualquier otra, un autobús partió de Ixtapán de la Sal, un pequeño pueblo de México, rumbo a su destino, la ciudad de Toluca. El viaje era de lo más habitual, ya que Toluca, una ciudad en México, era lo más cercano que había para los pobladores, quienes necesitaban acercarse a la capital del país y transbordar. Sin embargo, este solo realizaba viajes de noche, y como ya tenía un tiempo con esa ruta, la gente se subía sin problemas y aprovechaban para dormir durante el camino. Una noche, el autobús inició el viaje lleno. Subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover. En ese entonces, eran caminos montañosos y rocosos, ya que no contaban con autopista, lo que lo hacía un viaje largo. Como tantas veces, en esa parte del camino, alcanzó el punto más alto y empezó a descender. Cabe destacar que es un tramo en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, y que en un punto hay un puente en el cual solo hay espacio para un vehículo, el cual justamente está al salir de una curva muy cerrada. En este puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos han terminado en desgracias, ya que hay un precipicio. Cuando el autobús iba de bajada, los pasajeros se empezaron a percatar de que estaba ganando demasiada velocidad y no frenaba ni tan solo un poco,
por lo que empezaron a reclamar al conductor, quien se mostraba muy serio y pensativo. Oiga, está yendo demasiado rápido, baje la velocidad, estas curvas son peligrosas, no debería manejar tan deprisa, mejor lento, pero seguro. Hubo un breve silencio y después el chofer solo pudo decirles: los frenos están fallando, no responden. La gente empezó a ponerse bastante nerviosa ante tal respuesta, por lo que empezaron a gritar, lo cual hizo más difícil que el conductor pudiera maniobrar. El autobús iba ganando más y más velocidad, y en dado punto, al llegar a una curva demasiado cerrada, el chofer ya no pudo controlar más el vehículo y terminó precipitándose hacia el oscuro vacío. Muchos murieron al instante debido al fuerte impacto del salto. Los pocos que lograron sobrevivir empezaron a tratar de despertar a los otros pocos que seguían vivos, pero inconscientes. Trágico error, ya que un cortocircuito hizo que el autobús empezara a incendiarse en llamas y ya no pudieran escapar a tiempo, siendo estos consumidos por el fuego que se generó. Nadie escuchó los gritos de la gente que quedó atrapada, pidiendo ayuda. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses empezaron a notar algo raro. Ya llevaba varios minutos de retraso y no lograban comunicarse con el conductor ni con su ayudante. Así que procedieron a enviar un reporte a la policía. La patrulla policíaca empezó a recorrer el tramo hasta llegar a las curvas de Calderón, donde empezaron a ver que salía humo del precipicio, en el cual, al mirar abajo, se encontraron un autobús completamente chamuscado. No había sobrevivientes y todos los cuerpos estaban destrozados o calcinados. Rápidamente se extendió la noticia, la cual fue opacada debido a la leyenda que se empezó a suscitar. A pesar de que ocurrió hace muchos años, se dice que si intentas subirte a un autobús de esta ruta a altas horas de la noche, te puedes topar con el número 40, el cual sea el que se pare y te abre la puerta. Tendrás un ligero presentimiento, ya que es un autobús antiguo, ya que en la línea de autobuses se utilizan modelos viejos, aunque no tanto como este. Al tomar tu asiento y sentarte en él, el auxiliar del chofer, quien es el que se encarga de revisar los boletos o te cobra el pasaje, comenzará a pasar de asiento por asiento para hacer su trabajo, mientras tú comienzas a preparar el dinero para pagar el costo. Sin embargo, solo pasa por un lado tuyo, como si no te notara, como si no existieras. No le tomas importancia, ya que te dices a ti mismo que al llegar a la central simplemente le pagarás. Llegando a la colina de la cual te conté al inicio, el chofer detendrá la marcha del autobús y te dirá que te bajes. Quienes obedecen cuentan que al bajarse, el chofer cierra la puerta y el autobús empieza a avanzar mientras va incendiándose en llamas y se deja ver a todos los cuerpos calcinados hasta que desaparece en la oscuridad, mientras el chofer te va mirando fijamente. Quienes desobedecen, se dice que el chofer cierra la puerta y empieza a acelerar cada vez más y más, ganando más velocidad hasta caer por el mismo precipicio, teniendo el mismo destino que ellos. Y ahora tu alma les acompañará en este autobús fantasma en los futuros trayectos, buscando nuevas víctimas. Sin duda alguna, es un relato bastante escalofriante. Tan solo imagina lo aterrador y la ansiedad que se debe sentir de ir en un autobús a toda velocidad, con una probabilidad casi nula de sobrevivir, ni siquiera aventándote por la puerta debido a la gran velocidad que lleva el autobús. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este relato? Te estaré leyendo en los comentarios. El ajetreo de la vida moderna
nos ha hecho cambiar los hábitos con el pasar de los años. En una sociedad donde todo pasa demasiado deprisa y vivimos para trabajar todo el día, solo tenemos un par de horas para relajarnos de todo el estrés que se acumula durante las largas jornadas laborales. Hay muchas formas de afrontar este agobio diario. Algunos se relajan saliendo a tomar un par de copas con sus compañeros de trabajo. Otros disfrutan de una agradable comida en un restaurante. Muchos más deciden utilizar su pequeño tiempo libre en alguna afición como un deporte. Y también muchos otros deciden quedarse en casa y estar frente al televisor simplemente mientras descansan en su sofá y se relajan, tal vez tomando una copa mientras hacen uso de las redes sociales o de algún servicio de streaming. Sin embargo, cuando pasas mucho tiempo en una plataforma, tiendes a quedarte sin contenido. Es por eso que esta noche hablaremos sobre algo horrible que se encontró y no debió de ver un joven: el menú oculto de Netflix. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. David era un joven bastante trabajador. Le gustaba pasar largas horas en su empleo, ya que no tenía nada que hacer. No tenía muchos amigos, ni tampoco pareja, por lo cual realmente no tenía con quién compartir su tiempo. Sin embargo, él tenía una gran pasión, un gran entretenimiento, el cual disfrutaba todas las noches. Al llegar, cansado de haber estado laborando todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía, él solo atinaba a quitarse su grueso abrigo que le cubría del brutal frío que hacía allá afuera, sentarse en su sofá y quitarse las botas del trabajo. Al encender su televisión, lo primero que hacía era entrar a Netflix y empezar a rebuscar entre todo su catálogo. A él le encantaban las películas de terror, de miedo, esas que te hacen sentir helada la sangre, que hacen a tu corazón latir a 1000 por minuto y algunas veces te hacen hasta incluso saltar de la impresión en ciertas escenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, entre más películas o series ves en cierta categoría de una plataforma de streaming, con menos contenido te vas quedando por ver. Ya se había visto todas las series, todas las películas de terror, de suspenso, de horror, incluso las animadas. Había devorado todo el contenido disponible en la plataforma del género de horror, así que empezó a quejarse de que ya no había contenido. No, lo que pasa es que en mi país, Netflix tiene un catálogo muy pequeño de películas. Lo que sería si viviera en Estados Unidos. Podría ver la infinidad de películas y series de terror. Allá sí tienen un catálogo bastante amplio. Así que todo malhumorado se puso a buscar entre foros de internet alguna recomendación para ver, si es que aún existía algo que no haya visto, hasta que llegó un post que le llamó la atención a primera vista: servidores DNS para acceder al Netflix de diferentes países. A David se le iluminaron los ojos y con una gran sonrisa maliciosa empezó a leer. Estos eran códigos que, si tú metías en cierta configuración, podías acceder a servidores de otros países, teniendo a tu merced todo su catálogo. Había toda una lista entera de códigos, desde España, Italia, Argentina, Francia y el más codiciado, Estados Unidos, país en el que la programación de Netflix tiene los más recientes y mejores estrenos. Estaba que no podía con tanta felicidad. Sin embargo, al probar con un código, le dio error. Probó con otro, y con otro, y con otro más. Error tras error. Estaba totalmente frustrado. La sonrisa se convirtió en enojo, y justo antes de tirar la toalla y darse por vencido, intentó una última vez. Funcionó. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like.
Y ahí estaba él. Le volvió la sonrisa a su cara al ver cómo el idioma cambió a inglés y empezó a ver todo el extenso catálogo que Netflix de Estados Unidos podía brindarle. Empezó a ver películas y series que incluso él ni sabía de su existencia. Entonces, mientras estaba revisando la lista de recomendados, apareció una miniatura bastante llamativa, ya que tenía una imagen como si se tratara de un error de sistema. Así que se posó sobre él y vio que el título era numérico, el cual era el siguiente: 201, 175, 1325, 8. Así que procede a entrar al título y, para su sorpresa, empezó a cargar. Pensó que simplemente sería algún otro título con un error de sistema, pero no. Tenía una duración de 30 minutos. Al empezar a reproducirse, salió un sujeto con un cuchillo, el cual procedía a torturar a una mujer que se encontraba en la habitación, y durante varios minutos estuvo viendo con asco más cosas de la misma magnitud. Por supuesto, se veía demasiado real, así que David procedió a quitarlo asustado. Al salir del menú, se dio cuenta de que había un error. Netflix no funciona en este momento, inténtalo más tarde. Perplejo sin saber qué hacer, se quedó un rato procesando lo que acababa de ver. Así que después de meditarlo, decidió armarse de valor y volver a entrar. Sin embargo, ya no podía. El código le daba error. Intentó y trató muchas veces y no pudo. Se dio por vencido después de varios minutos, así que entró a su cuenta normal de Netflix y empezó a buscar el título que había encontrado momentos antes, sin éxito alguno. Sin saber qué pasó y buscando respuestas, fue al internet y buscó el foro donde encontró los códigos DNS, y con un alias falso, ya que estaba aterrado de lo que acababa de suceder, procedió a publicar: entré hace unos momentos acá, alguien publicó estos códigos DNS para Netflix, logré entrar y vi esto, que hacían esto y esto y esto, etc. Y dio el nombre del video. No pasaron ni 2 minutos desde que se publicó su post y el moderador borró su publicación. Sin saber qué hacer, los días empezaron a pasar y fue olvidándose del tema, hasta que un día, por error, sin querer, se dio cuenta que el nombre del video que vio aquella vez, que eran solo números, en realidad era el código de su dirección IP, con el cual se puede rastrear tu ubicación. Sin duda alguna, esta es una historia escalofriante, ya que por el simple hecho de andar de curiosos, puedes encontrar cosas que es mejor no involucrarse en ellas. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la historia? Estaré leyendo tus comentarios. El ser humano suele sentirse atraído por aquello que es inexplicable, las cosas cuyo origen es desconocido, algo que está fuera de incluso su imaginación y no comprende. Los misterios suelen tener un trasfondo aterrador. Es por eso que esta noche hablaremos sobre uno de los misterios más grandes de los cuales se tiene registro: la inexpresiva. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Esta historia comienza en junio de 1972. Una noche como cualquier otra, una mujer apareció en el recinto médico Cedar Sinai en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Esta llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre, lo cual, hasta cierto punto, era relativamente normal, ya que la gente suele tener accidentes y buscar por sus propios medios llegar a un hospital cercano para pedir ayuda, por lo cual no sorprendía su vestido con manchas hemáticas. Sin embargo, sí que había 2 cosas que le robaban la tranquilidad, tanto a personal médico
como a otros pacientes que se encontraban ahí. Lo primero era que ella no era un humano, al menos no exactamente eso parecía. Era algo más parecido como a un maniquí, pero tenía la suficiente habilidad de destreza y la fluidez de un ser humano como cualquier otro. Su cara era tan impecable como el de los maniquíes, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón, y más grotesca aún, razón por la cual la gente vomitaba o escapaba del terror, era porque ella tenía un gato atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gato, al punto que ninguno de sus dientes podían ser vistos. La sangre le salía a chorros hacia afuera, manchando todo su vestido y el piso de la sala donde le atendían. Mientras las personas le veían, atónitos por lo bizarro de la situación, de un momento a otro, abrió la boca, dejando caer al pobre animal destrozado sobre el piso, el cual dejó un hedor penetrante que hizo vomitar a la mayoría de la gente presente en la sala. Una vez hecho este grotesco acto, la mujer simplemente se desvaneció y cayó al suelo, perdiendo la conciencia. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. A partir de ese momento, fue en que las enfermeras aprovecharon para llevarla a un espacio aparte del hospital en un cuarto, así como para poder limpiarla. A pesar de que el personal médico tiene mucha experiencia en situaciones fuertes, esto era algo completamente insólito, ya que nunca habían visto una persona así extraña. Una vez que se despertó, se le veía con una actitud completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil, como si no hubiera pasado nada. Los doctores, analizando la situación, decidieron que lo mejor sería mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar para ver qué iba a proceder con su situación. Una vez que le expresaron esto a la mujer, ella simplemente se quedó callada. No dijo nada, ni siquiera con una mueca protestó. Empezaron a interrogarle los doctores por su cuenta. Sin embargo, era imposible poder conseguir cualquier clase de respuesta o expresión de su parte, y en su mayoría, todos los empleados del hospital empezaron a sentirse muy incómodos, ya que no expresaba la más mínima emoción y era aterradora el mirarla a los ojos. Para cuando las enfermeras intentaron darle calmante, esto con la finalidad de poder hacerle análisis clínicos o explorar más a fondo su morfología física, la cual resultaba bastante extraña e inhumana a simple vista, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del hospital que se encontraban sujetándola tuvieron que subírsele encima de ella para poder sostenerla. Sin embargo, a pesar de todo el alboroto que se estaba armando, su expresión se encontraba totalmente en blanco, y en un momento dado giró sus ojos hacia uno de los doctores e hizo algo insólito que congeló la sangre de todos los presentes. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, una enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, llegando al punto incluso de desmayarse, ya que en la boca de la mujer no había dientes humanos, parecían más bien colmillos exageradamente largos y afilados, como si de un animal se tratase. El doctor atónito la miró fijamente durante unos momentos antes de decirle: ¿pero qué eres? Ella se liberó de los doctores, que aún intentaban sostener espantados, sin dejar de sonreír con esos afilados y aterradores colmillos aún llenos de sangre. En ese momento hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad ya había sido avisada y se les escuchaba aproximarse al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor y de una forma violenta le mordió el cuello, arrancándole la yugular, cayendo así ésta al suelo y muriendo desangrándose. Ya en el suelo, su mismo líquido vital hizo que se ahogara él mismo. Después de esta escena tan impactante, ella se levantó. Su mirada, aunque no tenía expresión de emociones, se le sentía peligrosa.
Se inclinó cerca del doctor, que yacía tirado en el piso, y en sus últimos alientos de vida le dijo al doctor: «Yo soy Dios». Los ojos de los demás doctores, llenos de miedo, le rodeaban a la mujer, la cual se levantó y se fue muy tranquila, alejándose de la vista de todos los presentes, incluyendo a los agentes de seguridad que no se atrevieron a interponerse en su camino. Como es de esperarse, algo así de insólito, aparte de ser muy extraño y atemorizante, es un peligro para la sociedad, por lo que la policía la estuvo buscando toda la noche y los días posteriores, alargándose su búsqueda un par de semanas. Sin embargo, esta no tuvo frutos y se cedió a la investigación. Sin duda alguna, es una historia escalofriante que le helaría la sangre a cualquiera. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el relato? ¿Seguirá ahí afuera, vagando por las calles? ¿O habrá sido algo que no es de este mundo, el cual ya abandonó este lugar? Te estaré leyendo en los comentarios. Todo empezó hace algunas semanas, en que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para acabar con cualquier tipo que decidiera abrumarme de tal manera. A la mañana siguiente encontré todos mis caballos sin cabeza. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro de su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a los lejos, en los campos. Esta vez los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos, sino a mis caballos. Sin duda alguna, quien lo haya hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche me senté en el porche con mi rifle en las manos y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas y horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido. Y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté con el corazón latiendo fuertemente. Caminé con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al maldito. Esperé ansiosamente por cualquiera persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar encorvada, con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aún encorvada, tenía 4 metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas y su pecho me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó una hora antes de recuperar el valor para mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo,
pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió que me atreví a poner un pie afuera de mi porche hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde los había dejado. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Parecían marcar una especie de línea, y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de ella, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera me mandando un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, pero solo porque estaba agotado. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. La siguiente mañana no hubo movimiento de los bultos. No se movieron por nada el resto de la semana. De hecho, estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo estos bultos de paja y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Acabar con mis caballos fue solo eso, una amenaza. Pero era una amenaza inteligente. Esta cosa sabía que me asustaría y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil que se acercaba del camino a mi granja una mañana me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme sin arriesgar a que aquella cosa me hiciera algo de daño. Pero si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad, ya que el carro avanzó lentamente por el camino, y aunque le hice señales para que se apurara, fue cuando pasó entre dos de los bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino, que la cosa salió de repente entre los árboles corriendo en sus 4 flácidas y terribles extremidades hacia el automóvil. En solo instantes se lanzó el auto como un felino depredador. En segundos estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó con su mano, y cuando dejó de gritar el hombre, lo aventó y volteó a verme otra vez. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesto de algo asqueroso, terrible y vivo. La cosa se regresó a los bosques y yo no logré moverme. Había presenciado algo que no pasaba hasta hace poco. De repente entendí, el mensaje era claro. Yo era el prisionero de esta cosa y no se me permiten las visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acecha en los campos, y no me pide nada, excepto que no puedo marcharme de allí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esta cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de estos bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Y después encontraré una nueva mascota que pueda quedarse quieta, sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándole con esos grandes y brillantes ojos. Pero yo no, ya no puedo más. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar. Las historias de los trabajadores del volante suelen ser muy escalofriantes. Hay quienes ven las peores escenas, como los conductores de ambulancia, los choferes del transporte público colectivo o los taxistas que recogen gente de madrugada, y los traileros que recorren las carreteras estatales y nacionales del país, transportando consigo valiosas cargas, lo que les hace acreedores a largas jornadas de trabajo, desde que empieza el día hasta que vuelve a salir el sol. Es por eso que esta noche hablaremos sobre un relato de horror que se ha extendido entre todos los camioneros, la leyenda del trailero fantasma. Sean todos bienvenidos
a Terror Nocturno. Cierta noche, sobre la carretera de La Rumorosa, se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido de regreso a su casa de la emoción de tener a su primogénito. Este llevaba consigo dinero para lo que se ofreciera. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, debido a la alta velocidad que llevaba, este perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas, dejando así un terrible accidente en la zona. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada de gravedad. Por lo tanto, con su primogénito en camino, decidió esperar a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Sin embargo, esperó y esperó durante mucho tiempo, y nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre entonces se quedó dormido debido a las heridas y el cansancio del accidente, y cuando despertó, se sorprendió al ver que todo estaba oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió empezar a caminar. Caminó y caminó y caminó. Avanzó una muy buena distancia, ya que sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. No obstante, al caminar un gran tramo, se dio cuenta de que se encontraba en el mismo lugar del accidente. Estuvo caminando en círculos y jamás pudo avanzar, ya que éste se encontraba muerto. A los 3 días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre tenía un aspecto descuidado, como si hubiera tenido un accidente, el cual, al detenerse, le dijo: «Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso por un accidente que tuve unos metros atrás y es muy peligroso dejarlo sobre la carretera sin que lo custodie». A lo cual el joven conductor le respondió: «Sí, señor, con gusto se lo llevaré a su esposa, no tengo ningún problema, solo dígame dónde puedo encontrar a su señora». El hombre le entregó un papel en el que le anotó la dirección del hospital donde daría luz y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, ya que era un día muy frío. Se subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali a toda velocidad a entregar la carga que llevaba. Al día siguiente, fue a buscar a la señora en el hospital que le indicaron. Sin embargo, no pudo encontrarla. Una enfermera del hospital le explicó que no tenía ningún paciente con el nombre que le estaba proporcionando, a lo cual este siguió insistiendo, ya que la dirección y el nombre del hospital eran exactamente esas. Sin darse por vencido, estuvo insistiendo e insistiendo, hasta que un doctor que iba pasando por ahí se acercó a ver qué era todo ese alboroto. El joven le explicó la situación y la cara del doctor fue tal que hasta el joven quedó impactado. El doctor le dijo que él atendió ese parto, pero que ya tenía mucho tiempo de haber finalizado, a lo cual revisaron el expediente médico y le pudo proporcionar la dirección de la señora. Al llegar a su hogar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. Salió una mujer, la cual le dijo lo siguiente: «Dígame, joven, ¿en qué le puedo ayudar?», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?». «Soy yo», contestó ella. «Sí, dígame, ¿qué se le ofrece?». «Ayer en la carretera su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler y me comentó que le urgía para pagar las facturas del hospital». «No puede ser», lo interrumpió la señora tapándose la boca.
Mi marido murió hace 5 años en un terrible accidente en la carretera. Al muchacho le comenzaron a temblar las piernas al escuchar tal afirmación, ya que el doctor le había dicho algo parecido en el hospital, pero pensó que era algún tipo de broma pesada. Le dejó el dinero a la señora y se fue para su casa todo asustado debido al suceso que había vivido tan solo hace unos días. Cuando llegó a su hogar, apenas se había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera que había visto. El muchacho brincó asustado de la impresión. Por un momento incluso sintió que le estaban jugando una bruma muy pesada. Sin embargo, sentía que una fuerza extraña lo invadía. Y antes de que pudiera decir algo, el trailero le dijo: «Gracias, amigo», con una voz cavernosa, mientras desaparecía ante sus propios ojos, desvaneciéndose con el aire. El joven podía escuchar los latidos de su corazón, muy alterado y agitado. Tardó un buen rato en poder recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con uno de sus amigos que se dedican al mismo giro de la carretera, se pudo enterar que había una famosa leyenda que rondaba sobre las carreteras, la cual le había sucedido a él. Sin embargo, se dice que quienes deciden intentar quedarse con el dinero y no entregárselo a la esposa, enferman de gravedad inexplicablemente y terminan muriendo a los pocos días, ya que tienen una pérdida de peso tan repentina que se les llegan a marcar los huesos al poco tiempo de haber tenido esta experiencia con el trailero fantasma. Sin duda alguna, es una historia escalofriante. Este tipo de historias abundan sobre las carreteras, ya que suele haber trágicos accidentes constantemente. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este relato? ¿Hubieras cumplido con la enmienda que te dio el trailero? ¿O hubieras intentado robarte el dinero, quedándotelo sin siquiera haber hecho el mínimo esfuerzo de buscar a la esposa? Te estaré leyendo en los comentarios. Hay muchas historias espeluznantes que te pueden helar la sangre, que resultan muy difíciles de creer. Muchas de ellas se toman como ciertas por la gente, otras son parcialmente ciertas, ya sea porque exageraron algunos detalles o simplemente fue inventada, y algunas simplemente se les da el beneficio de la duda porque hay ciertas pruebas, y es tan impactante lo que se ve en las evidencias gráficas que da de qué pensar a la hora de decidir la veracidad de la historia detrás de estas imágenes. Es por eso que esta noche te relataré una historia de terror sobre el hombre que fue al infierno y regresó para contarlo. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Todo sucedió un 5 de diciembre de 1999, lo que era un viaje en auto normal como cualquier otro, por la carretera de Maple Grove, Maryland, Estados Unidos, con la pequeña diferencia de que en este se produjo un terrible accidente protagonizado por Clifford Hoyt, un hombre de 31 años, el cual milagrosamente logró salvarse, y a pesar de que sufrió varias heridas de gravedad, así como contusiones derivado de la pérdida de control de su automóvil, gracias a un esfuerzo sobrehumano, logró moverse y arrastrar su cuerpo herido fuera del carro para quedar tendido en medio de la carretera y después tener una pérdida del conocimiento y caer en estado de coma. Para su suerte, o quizás mala suerte, minutos después de que ocurriera el incidente, un camión pasó por el sitio y tras encontrarse con tan horrible tragedia, de inmediato el transportista llamó al 911 para reportar el insólito hallazgo. Tras llegar los servicios de emergencia y trasladarlo a un hospital, se constató que Clifford no solo había entrado a un cuadro comatoso, sino que también tenía varias fracturas, hemorragias internas y demás sinfín de lesiones, de las cuales muchas de ellas eran consideradas de gravedad, por lo cual su estadía en el nosocomio se prolongó demasiado y resultó ser muy larga, ya que la recuperación fue extremadamente lenta.
Lo que los doctores no se imaginaban era que aquel hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le había producido el accidente, el cual fatídicamente registraron 2 decesos, sino que algo más ocurría en su interior. Cuando logró recobrar la conciencia, se le permitió a las autoridades policiales interrogarlo. Clifford negó rotundamente beber alcohol o consumir estupefacientes, ni siquiera en eventos especiales. Era un hombre muy sano. Sin embargo, había algo que llamaba la atención de los oficiales, y era que Clifford afirmaba hasta el agotamiento que había estado en el infierno y había regresado del mismo. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Según contaron varias enfermeras y personal médico, se comenzaron a escuchar gritos desgarradores de desesperación de aquel hombre en el hospital. Mientras lloraba sin consuelo, repetía que durante todo ese tiempo que estuvo inconsciente, en realidad estuvo en el mismísimo infierno. Pero no solamente eso, aseguraba que había experimentado innumerables torturas, que unos inimaginables brazos le perseguían todo el tiempo en medio de un clima que se entremezclaba con olor a piel quemada y a fuertes cantidades de azufre, como si hubiera montañas de huevos podridos, mientras un coro de lamentos le martillaban la cabeza. Aunque Hoyt lloraba sin parar y parecía un ataque psicótico por la forma desgarradora en la que se expresaba, la verdad era que su forma de relatar y lo que decía tenía una marcada coherencia. Lo decía de una forma vívida y creíble. Tan creíble era que muchos doctores llegaron a decir que no era normal que bajo tanta medicación tuviera la creatividad de inventar algo parecido a lo que describía. Estos episodios se repitieron durante varios días, mientras poco a poco iban sanando sus heridas. Mientras, Clifford rechazaba cualquier tipo de tratamiento psicológico, ya que afirmaba que era verdad lo que decía. Una vez que logró recuperarse lo suficiente, le dieron de alta en el hospital y pudo regresar a su casa. Fue entonces cuando, con el correr de los días, sus vecinos empezaron a quejarse con el administrador del edificio, ya que el departamento que alquilaba Hoyt se escuchaba música todo el día o incluso durante toda la noche. Ante tales quejas, el administrador decidió ir a hablar con él para resolver la situación que aquejaba a los vecinos. A la noche, tocó reiteradamente la puerta de su apartamento y, al no recibir respuesta, decidió entrar con la llave maestra, ya que posiblemente por la misma música a alto volumen no le escuchaba. Al entrar, se encontró con una aterradora escena. Encontró a Clifford en una habitación tirado en el piso, abrazando una enorme barra de hielo. La sala era una pocilga, llena de excremento. Ante tal situación, decidió tomar fotografías como evidencia y llamar a la policía. Una vez que los oficiales le interrogaron, Hoyt dijo que la música a alto volumen era para que los demonios del infierno no vinieran a buscarlo, porque solo así podía mantenerlos alejados, y que la barra de hielo era porque no aguantaba el calor de las llamas infernales que le perseguían en este mundo. Ante tal situación, se decidió internarlo en un hospital psiquiátrico. Los médicos afirmaban que su comportamiento era debido al daño cerebral que sufrió durante el accidente, aunque algunos afirman que semanas después de que se le internara a Clifford, falleció. En cambio, otros dicen que sus familiares decidieron sacarlo del ojo público y lo cambiaron de sitio a un hospital más privado, y que aún hoy en día aún vive. Lo más sorprendente es que lo último que se supo de él es que repetía sin parar hasta el cansancio que los demonios le perseguían para llevarle de vuelta al infierno. Sin duda alguna, esta es una historia bastante perturbadora. El simple hecho de pensar que el infierno es real y puedes estar destinado a pasar la eternidad sufriendo ahí es estremecedor. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Será que realmente estuvo en el infierno? ¿O simplemente eran alucinaciones derivadas del daño cerebral causado por el accidente? ¿Crees que hay un destino tan maligno como el infierno? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Estaba aquí acostado por más de 2 horas. Ya son las 5:35 de la madrugada
y no hay nada que pueda hacer. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Estoy en el mismo cuarto que mis padres. Ellos no apartan la mirada ni un momento de mí. Lo único que puedo hacer es tratar de no llorar o gritar o hacer el mínimo movimiento. Sus ojos están totalmente concentrados en mí y sus bocas están completamente abiertas. Hay un fuerte hedor de sangre en el aire putrefacto y estoy totalmente paralizado del miedo. La cosa es que en el momento de que dé la señal de que ya no estoy dormido, estaré completamente jodido. Moriré y no habrá nadie ahí para salvarme. He estado pensando en alguna manera de escapar y librarme de esto, pero lo único que puedo hacer sería correr lo más rápido que pueda, salir de mi casa y gritar por ayuda, esperando que mis vecinos me oigan. Es arriesgado, pero si me quedo allí, igual moriré sin haber intentado hacer nada. Está esperando que me despierte y vea su obra maestra. Seguro te preguntarás a qué me refiero. Te explicaré lo que sucedió. Hace unas 3 horas ya escuché unos gritos que venían del otro lado de la casa. Me levanté a ver qué había ocurrido, pero me dieron unas ganas repentinas de ir al baño. En vez de hacer lo que debía hacer e ir a investigar, fui al baño primero. Hubiera muerto por mi estupidez, pero miré desde la puerta del baño justo después de hacer mis obligaciones. Había sangre por todo el piso. Estaba muy preocupado y salí corriendo directo a mi cuarto a esconderme bajo mis sábanas. Traté de volverme a dormir como si todo fuera un sueño muy lúcido o algo por el estilo. Luego, escuché la puerta del baño abrirse. Como el niño asustadizo que soy, traté de observar desde mi cama, debajo de las sábanas, qué es lo que estaba pasando. Pude ver que algo estaba arrastrando a mis padres. Claro, estos ya se encontraban sin vida. Lo que los arrastraba no era humano, parecía algo como un cavernícola. Era calvo y no parecía tener ojos. Caminaba encorvado, como si tuviera una joroba. Esta cosa era más lista que un animal común. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Recostó a mi padre a un lado de la cama, dejándolo viéndome a mí fijamente. Luego colocó a mi mamá en una silla del otro lado de la cama y la posicionó para que me observara también. Y luego embarró sus garras en sangre y las frotó contra la pared, dibujando algún tipo de símbolo, como si fuera su firma, para marcar lo que él llamaría una obra maestra. Y para terminar, escribió algo en la pared que no podía leer en la oscuridad. Luego se situó debajo de mi cama, supongo que para atacarme en el momento en que me despertara. Desde entonces, no he podido leer el mensaje, pero la habitación está comenzando a iluminarse por la luz del sol. Siento que no debería leerlo, pero no puedo resistir el impulso de hacerlo. Abro los ojos lentamente y logro ver borrosamente que son solo 4 palabras. Sé que estás despierto. Quiero contar sobre CryptoSharks. Si el mundo de las criptomonedas te interesa y quieres aprender al respecto, esto es para ti. CryptoSharks es una comunidad cripto en la cual se aprende todo acerca de este mundo, desde conceptos básicos, análisis de monedas, así como un canal de trading en el cual se dan señales para los más avanzados que quieren incursionar en este mundo, y mucho más. Te dejaré el link del grupo de Discord en la descripción del video. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video.
Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada